¿Qué tal, gente? Hoy día vamos a ver una guía sobre todos los minibosses y bosses que se encuentran en este nuevo mapa de Fjordur. Pero no solamente vamos a ver sus ubicaciones, sino a entender qué cosas recolectar para finalmente llegar a este último jefe, que es el Fenrisulfur. Bien, empecemos. Como ya saben, existen tres obeliscos, verde, azul y rojo. En cualquiera de estos tres pueden invocar al jefe final. Y ojo, también pueden usar el terminal de los demás reinos, es decir, Asgard, Vanaheim y Jotunheim, siendo Asgard y Vanaheim un poco más tranquilos. Entramos al inventario y aquí está, este es el jefe final, Fenrisulfur, de las cuales en sus respectivas dificultades nos va a pedir trofeos de otros tres bosses. En cualquiera de los tres siempre van a ser el dragón, Megapithecus y Matriarca. Decides hacer este boss en gamma, pues haces los otros también en gamma. En beta, haces los otros bosses en beta, y de igual manera, si vas a hacer el boss en alfa, pues haces los otros tres bosses en alfa. Bien, todo fácil. Pero para matar a esos tres bosses, dragón, Megapithecus y Matriarca, necesitamos antes conseguir unas reliquias de las cuales se matan unos mini bosses. Vamos a hacerlo por orden, primero para el dragón, luego Megapithecus y luego Matriarca, ¿ok? Muy bien, empezamos con el dragón. Para este boss necesitamos unas reliquias, la reliquia de Hati y la reliquia de Skoll, dos mini bosses que se invocan juntos, al cual tenemos que hacernos TP al mundo de Asgard. Mantenemos cuadrado, teleport entre reinos, Asgard y escogemos NE. Esperemos el TP. Recuerden tener un GPS a la mano para llegar con exactitud a las ubicaciones. Ahí está, listo. Aparecimos muy cerca, pero la coordenada exacta ahora se las digo. Vámonos por acá. Fíjense que es extremadamente cerca. No tienen que ir ni siquiera a los portales. Depéndense desde el lugar donde estén, como les he enseñado. Muy bien, fíjense cómo es. Un pequeño altar. Coordenadas exactas: 20.5, 37.2. Vamos por aquí. Entramos a ese terminal. Y ahí, como ven, nos dice que vamos a invocar a Hati y Skoll. Estos dos minibosses pues nos darán sus respectivas reliquias. Pero para ello nos pide 30 piedras rúnicas, que son estas de aquí. En total pide 30. ¿Cómo se consigue? Simplemente matando dinos alfas, nada más. Muy bien, luego que tengamos esta reliquia, ¿qué podemos invocar? Al dragón. ¿Dónde se encuentra el dragón? Hacemos teleport entre reinos, escogemos Bardilan Sur y la W. Listo, esperemos un momento. Muy bien, ya estamos apareciendo, volteamos y estamos también demasiado cerca. Vámonos por aquí, aquí está. Coordenadas de la entrada para llegar al dragón: 86.3, 05.1. Ingresamos, vamos por aquí y aquí mismo está, muy cerca. Abrimos inventario. Por supuesto aquí ya nos piden artefactos, esto en gamma. Arriba te está apareciendo el video donde muestro todos los artefactos y sus ubicaciones. Y ahí está lo que pide la reliquia de Hati y la reliquia de Skoll. Si es en beta pide lo mismo, pero añadiendo algunos tributos que debemos conseguir de los dinosaurios mencionados. En alfa de la misma forma. Ahora vayamos por lo que pide para el Megapithecus. Para este segundo boss del Megapithecus nos pide la reliquia de Steinborg. ¿A dónde nos vamos? Mantenemos cuadrado, teleport entre reinos, elegimos Jotunheim y luego colocamos la S al sur. Ahí está, aparecemos por aquí. Recuerden que en los reinos no se permiten voladores más que el Desmodus, y especialmente en este hace mucho frío, como ven, así que tomen sus precauciones. Estamos muy cerca también, vámonos hacia allá y nos vamos a ubicar en este lago que se encuentra en 76.9, 32.2. Estando aquí nos vamos hacia el frente. Por aquí, esta es la cueva, una vez más, 77.6, 30.9. Entrada de la cueva, ingresamos. Vamos por aquí, de frente, y aquí está. A ver, este es. Nos acercamos, abrimos inventario y nuevamente también nos piden 30 piedras rúnicas. Recuerden, simplemente se consiguen matando alfas. Y aquí es donde vamos a invocar al Steinborg para así poder conseguir su reliquia. Listo, muy fácil. Entonces, amigos, con esta reliquia de Steinborg vamos a poder invocar ya al Megapithecus. Nuevamente les recuerdo, tomen precauciones contra el frío extremo que hace aquí. ¿A dónde nos vamos? Teleport entre reinos, nos vamos a Vanaheim Sur y escogemos SE. Ahí está, esperemos. Muy bien, nuevamente estamos muy cerca de la cueva, justo aquí al frente, ya la deben de conocer por supuesto. Coordenadas de la entrada: 56.9, 84.9. Ingresamos, vamos mucho más al fondo. Por acá
tenemos el terminal. Abrimos inventario y tenemos para invocar al Megapithecus. Y por supuesto nos pide la reliquia de Steinborg, tanto en gamma, beta y alfa. Juntamos artefactos, juntamos los tributos de los diferentes dinos que pide y hacemos la dificultad que querramos. Muy bien, ahora pasemos a lo que nos pide el boss de la matriarca. Pasemos a la reliquia de Veila. Esto para invocar a la matriarca. ¿A dónde nos vamos? Mantenemos cuadrado, teleport entre reinos, elegimos Vanaland Norte y escogemos N. Esperemos. Aparecemos por aquí, muy cerca también. Y tenemos que ir en dirección de estas montañas amarillas. Por acá. Esta es la cueva. Coordenadas exactas 04.3, 47.4. Ingresamos a la cueva. Vamos. De frente. Giramos a la derecha. Y aquí lo tenemos. Fíjense bien. Perfecto. Ingresamos al inventario. Y también de la misma forma 30 piedras rúnicas. Ya saben, matando dinos alfa. Invocamos a Veila y así conseguimos esta reliquia. ¿Para qué? Para finalmente invocar a la matriarca. ¿A dónde nos vamos? Mantenemos cuadrado. Teletransportarse entre reinos. Escogemos Vanaland Sur y elegimos la S. Esperemos. Muy bien, aparecemos muy cerca. Vamos a ubicarnos y nos vamos hacia esta dirección. Avanzamos por toda la orilla. Cuando lleguen a esta cascada, a la derecha, más o menos oculta por estos árboles, vamos a encontrar la cueva. Fíjense aquí, ahí está la entrada. Coordenadas exactas 57.4, 65.6. Ingresamos, vamos de frente. Por aquí. Y ya tenemos por acá el terminal. Abrimos inventario y aquí está para poder invocar a la matriarca. Por supuesto, ahí viene el requisito, la reliquia de Veila, en beta y en alfa. Y listo, así de fácil hemos conseguido todo para matar a los 3 bosses: dragón, Megapithecus y matriarca. Una vez que hemos decidido hacerlo en gamma, beta o alfa, teniendo ya estos 3 trofeos, como les dije, nos vamos al obelisco verde, al rojo o al azul, o también en los obeliscos de los reinos de Asgard, Jotunheim y Vanaheim. Vamos por aquí para que así podamos invocar al Fenris-Sulfur. Muy bien, esto es todo, amigos. Como ven, muy fácil. Ya saben a dónde ir primero, qué reliquias pide cada boss y puedan vencer a Fenris-Sulfur. Cualquier duda lo dejan en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Bye bye.